Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa este día. Gracias por acompañarnos a cerrar la semana. Estamos transmitiendo en vivo este viernes 17 de julio del año 2026. Hoy vamos a comentarles varios asuntos. Vamos a, en la primera parte, darle un repaso por la crisis por el agua contaminada que están recibiendo los hogares de la zona metropolitana de Guadalajara, con varios aspectos importantes. Por un lado, pues ya empezó este tema de repartir garrafones en las colonias más afectadas por la contaminación del agua. Por otra parte, hay un trabajo de nuestra compañera Sonia Serrano que nos cuenta cómo el CIAPA está potabilizando el agua de Guadalajara, pero haciéndolo al tanteo, es decir, hay un desastre interno y está reflejado en esta publicación de nuestra amiga Sonia Serrano el día de hoy en NTR. La potabilización, pues más o menos vaya calculándole así como al ojo, al tanteo. También vamos a compartirles información sobre la crisis en torno a personas desaparecidas, algunos casos recientes que se han activado en las redes sociales de búsqueda de algunas personas desaparecidas. Hay otros, afortunadamente, que han sido resueltos, desapariciones recientes, ya le vamos a compartir los detalles. También tendremos una entrevista esta tarde. Nos va a acompañar acá en la cabina de Radio UDG la diputada del Partido Futuro, Tonantzin Cárdenas, y esto a propósito de una propuesta que hizo en el Congreso para crear la Comisión de la Verdad en Jalisco, es decir, una comisión que se encargue de indagar asuntos que fueron muy graves, que han impactado en nuestra ciudad, en la historia contemporánea, en materia sobre todo de abusos del poder y de violaciones a los derechos humanos, desde las explosiones del 22 de abril del año 1992, incluyendo la Guerra Sucia, este periodo de represión estatal entre 1965 y 1990. Por supuesto también el tema vigente ahorita, que es la devastación del agua, en concreto la contaminación del río Santiago y la violencia y despojo contra la comunidad náhuatl de Ayotitlán, además, por supuesto, de la crisis en torno a personas desaparecidas aquí en nuestra entidad, donde ya hay más de, por lo menos, 16,000 personas desaparecidas. Ella nos va a acompañar acá en unos minutos y ya hasta el final les pondremos al día con temas de corrupción y también internacionales. Es el menú en esta tarde. Antes de continuar, quiero dar las gracias a Jesús Lara, que nos está apoyando en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y gracias también a Isabel Rizo, que nos está apoyando con la producción de este espacio. Especialmente gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde, ya sea a través del 104.3 de FM en esta zona metropolitana de Guadalajara afectada con el tema de la contaminación del agua, también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara y también a través de nuestras redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio. Nos encuentran como Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube y Cosa Pública 2.0 en Facebook. También nos pueden acompañar a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Por cierto, ya nos hemos tenido mucho tiempo. Ayer estábamos hablando de este asunto de las enfermedades gastrointestinales. Sí, ando muy preocupado no solo por la crisis que ya venimos arrastrando por la mala calidad del agua, sino por estas alertas que vienen desde Estados Unidos de una multiplicidad de casos de diarreas explosivas aparentemente vinculados con la mala limpieza de algunos alimentos, particularmente, por ejemplo, lechugas y espinacas. Hay miles de casos ya reportados en Estados Unidos y me preocupa que pues, muchos especialistas, estaba viendo a Alejandro Macías, un infectólogo, dice que esto puede trasladarse hasta nuestro país. Imagínense el impacto de esto en una ciudad donde estamos recibiendo de por sí agua contaminada
espero que obviamente esto no ocurra, que no se trasladen hasta acá estos problemas, pero nos pondría en una situación especialmente vulnerable, me parece. Vamos a arrancar con este trabajo de Sonia Serrano el día de hoy. Nos cuenta cómo el CIAPA está potabilizando el agua al tanteo. Dice, la potabilización de la mayor parte del agua que se distribuye en la ciudad depende de la experiencia de los trabajadores del CIAPA, porque la planta de potabilización número 1 de Miravalle, de donde sale el 60% del agua que se distribuye en la ciudad, no tiene las herramientas de medición y trabajo necesarios, por eso lo están haciendo el tanteo. Dice, esta descripción, que podría ser la explicación a la crisis de agua sucia o contaminada distribuida por el CIAPA, es parte del llamado Plan Maestro de Modernización de la Planta Potabilizadora número 1 Miravalle. Este incluye el tratamiento en Las Pintas, elaborado por la empresa Estudios y Proyectos de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. El plan forma parte de los documentos entregados este martes por el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, al Congreso, como parte del supuesto, o como lo llama el gobierno de Lemus, el plan hídrico para resolver la crisis que enfrenta la ciudad. Es decir, en el propio plan están reconociendo que la potabilización del agua se hace al tanteo. En el documento que plantea la ampliación y modernización de la planta de Miravalle se señala que esta enfrenta un déficit de información confiable sobre caudales y estados de procesos. Agrega que los términos de referencia del sistema de medición y telemetría señalan que en la actualidad el registro de caudales de entrada y salida se basa en equipos desactualizados con lecturas sujetas a incertidumbre y en muchos casos sin registro continuo ni transmisión hacia un centro de control. Gravísimo. Rubén Martín, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Es bastante preocupante que se admita que ni siquiera hay procedimientos estandarizados para potabilizar el agua. Añade esta nota de nuestra amiga Sonia Serrano que esta situación obliga a que ante situaciones críticas como el ajuste de dosis de coagulante o la derivación de caudales hacia los diferentes módulos, las decisiones se tomen con base a estimaciones o mediciones puntuales, y ha llevado a que muchos de los ajustes operativos se han basado en la experiencia del personal y en protocolos internos que buscan compensar las limitaciones instrumentales. Puede ser algo que se dice coloquialmente, pero pareciera que es tentar el agua a los camotes, sencillamente cómo se está potabilizando el agua. En la revisión también se encontró que la calidad del agua que llega es variable debido a cambios de uso de suelo en la cuenca, descargas urbanas y agrícolas, entre otras causas, pues la planta recibe los caudales del sistema antiguo y el acueducto actual. Puntualiza que el pH, la alcalinidad, la turbiedad, la concentración de manganeso y otros parámetros varían en escalas diarias e incluso horarias. Sobre este último punto, precisa que la planta trabaja con un esquema fijo de dosificación química, lo que implica que en algunos casos se utiliza en exceso, elevando innecesariamente los costos y generando una mayor producción de lodos, o bien se corre el riesgo de subdosificar y no alcanzar los niveles de remoción requeridos. Por si fuera poco, el diagnóstico también dice que la aplicación de productos químicos para la potabilización del agua, dice, se realiza con equipos antiguos y con un nivel de automatización limitado. Recuerda que el plan maestro fue elaborado desde el año pasado y asignado en abril de 2025 a la empresa Estudios y Proyectos de Ingeniería Ambiental Sanitaria. Según las bases de la licitación, se le pagaron casi 3 millones de pesos. Y en los antecedentes de la planta se señala que comenzó a funcionar en 1956, es decir, justo hace 70 años, con una capacidad de potabilización de 1 metro cúbico por segundo, y fue ampliándose hasta alcanzar una capacidad de 7.5 metros por segundo a mediados de los años 70. En 1992 comenzó a recibir el agua del acueducto y actualmente aporta, en promedio 5 metros por segundo, 60% del agua suministrada en la zona metropolitana de Guadalajara, lo que la convierte en un punto neurálgico del sistema. También menciona que desde su puesta en operación, esa planta ha trabajado prácticamente de manera ininterrumpida con paros parciales y locales, pero sin posibilidad de detener trenes completos de tratamiento por periodos prolongados. Esto ha generado, con el paso de las décadas, una brecha entre la infraestructura originalmente instalada y los estándares tecnológicos y normativos actuales. El plan hídrico prevé la reconversión de la planta potabilizadora de Miravalle con una inversión de 6.563 millones de pesos, cuyo origen no se ha informado. El objetivo es que la potabilización del agua se observe de manera estricta en la norma 127/2021 sobre agua para uso y consumo humano. La obra consiste en la construcción de un nuevo tren con capacidad para 2 metros por segundo y que se modernice el esquema actual para alcanzar los 5.5 metros por segundo, introduciendo procesos de tratamientos más avanzados como ozonización, doble filtración y manejo controlado de lodos. El documento agrega que disponer de un nuevo tren permitirá también dar mantenimiento al resto de los trenes 5 por meter el suministro de la población.
Y bueno, hay reacciones de parte de algunos especialistas cuestionando ese supuesto plan hídrico del gobierno de Pablo Lemus. Por ejemplo, Arturo Gleason, especialista en materia de gestión integral del agua. Él dice que el plan estratégico para el área metropolitana de Guadalajara, entregado por el gobierno de Jalisco al Congreso esta semana, que consta de 1,891 páginas de anexos y 425 del documento central, está lejos de ser un proyecto hídrico real porque tiene múltiples deficiencias técnicas y metodológicas, dijo el doctor en urbanismo Arturo Gleason. Además, el programa que pretende acabar con la crisis del agua sucia y contaminada que se distribuye en la zona conurbada de Guadalajara requiere de más de 42 mil millones de pesos, según estimaciones del propio gobierno estatal de Movimiento Ciudadano. Gleason Espíndola es considerado una de las voces técnicas más autorizadas en la entidad para sobre temas hídricos, ya que desde hace décadas es investigador de la Universidad de Guadalajara sobre este tema, y Arturo Gleason subrayó que la propuesta no constituye un programa efectivo a pesar de haber sido presentado por autoridades estatales y legisladores de Movimiento Ciudadano, como lo admite el propio texto en su página 8 al señalar que no representa instrumentos de planificación estratégica ni determina soluciones o financiamiento o ejecución. También dijo que esta es una nota de la jornada. Gleason advierte que el propósito de este plan de Lemus carece de visión, objetivos, estrategias, metas, indicadores, plazos y mecanismos de evaluación que lo hace insuficiente al basarse en la escasa información del CIAPA y de opiniones de especialistas no identificados. Un reflejo, Rubén, acabamos de ver justo en el trabajo de Sonia Serrano, pues un poco lo que está señalando aquí Arturo Gleason, claro, cómo están haciendo la potabilización al tanteo porque no hay justo lo que se necesita. En tanto hay una crítica porque tanto el gobernador como los diputados se van de vacaciones ahora en verano. En el contexto de crisis de mala calidad del agua en la capital jalisciense, es irresponsable que el gobernador Pablo Lemus tome vacaciones. Esto dijo la legisladora del Partido Futuro en el Congreso del Estado, Mariana Casillas, sobre todo porque no existe claridad en la estrategia para resolver el problema de agua sucia que sufren miles de habitantes en sus hogares. También criticó la legisladora al Congreso porque los diputados saldrán de vacaciones durante 2 semanas a partir del 27 de julio sin haber resuelto dictámenes pendientes que tienen que ver con el tema del rescate del CIAPA y la mala calidad del agua. Dice, yo creo que Pablo Lemus, dice ella, lleva de vacaciones todo lo que lleva de su sexenio y la verdad es que no se ha hecho responsable de la gobernanza del Estado de Jalisco. Creemos que es sumamente irresponsable, pero también el Congreso va a salir de vacaciones la semana que viene y los temas que son urgentes como la condonación de pagos a los usuarios del CIAPA no se están atendiendo por esta legislatura. Siguen pendientes en la Comisión de Hacienda diferentes temas a dictaminar que tienen que ver con descuentos a municipios y tampoco se ha prestado atención. Y también están pendientes 9 iniciativas que tienen que ver con la reestructuración del CIAPA y que siguen en segunda lectura, y la Junta de Coordinación Política no ha tenido voluntad de someter a votación. En ese sentido, el Poder Ejecutivo tampoco es el único que ya anda de vacaciones, también está el Poder Legislativo, cuestionó Mariana Casillas. El gobernador Pablo Lemus estará de descanso desde el día de ayer hasta el próximo 24 de julio, el Congreso del Estado del 27 de julio hasta el 9 de agosto. De por sí se les cuestiona por el poco trabajo que realizan y aún así se toman vacaciones. En tanto, la Comisión de Hacienda del Congreso aprobó un dictamen, hay que recordarlo, es lo que se discute en comisiones, no es todavía una aprobación por la mayoría legislativa, pero aprobaron un dictamen que otorga un descuento de 80% en los recibos del CIAPA a usuarios que recibieron agua con sedimentos, turbidez o mal olor. La diputada de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas, precisó que no será del 100% porque el 20% restante cubre servicios de alcantarillado y drenaje. Una nota a nuestro compañero Henry Saldaña. Por otra parte, Víctor Chávez nos comenta que ya arrancó en el SAUS la primera planta potabilizadora móvil, esta que va a surtir de garrafones a los habitantes, sobre todo en las colonias más afectadas. Cuenta 1,500 garrafones, surtirá al día la primera planta potabilizadora móvil que se instaló ya en la colonia El Saus, donde los habitantes podrán abastecerse gratuitamente de agua apta para consumo humano. Es la primera acción desde el gobierno de Jalisco para tratar de revertir la crisis de agua. Otras 39 de estas plantas serán instaladas en las zonas con mayores reportes de agua turbia o maloliente. La unidad forma parte del Plan Integral Hídrico y permanecerá inicialmente en El Saus, uno de los puntos con mayor incidencia de quejas por la calidad del agua y donde confluyen los municipios de Guadalajara, San Pedro, Tlaquepaque y Zapopan.
Los habitantes podrán acudir con garrafones, cubetas o recipientes previamente lavados y con tapa para recibir agua potable de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Cada unidad tiene capacidad para producir hasta 1,500 garrafones de 20 litros por jornada, equivalentes a 30,000 litros diarios, mediante un proceso de sedimentación y filtración con filtros de arena que permite obtener agua para consumo humano. La planta va a ser operada por 2 especialistas y una vez que concluya su estancia allá en el Saus va a recorrer otras colonias de la zona metropolitana afectadas por el tema del agua. Esto parece una buena medida, pero ojalá no se convierta en la medida permanente, sino como se espera, transitoria para atender de forma de fondo toda esta crisis por el problema del agua. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista con la diputada Tonantzin Cárdenas para hablar de esta propuesta de una comisión de la verdad para el Estado de Jalisco. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya nos acompaña aquí en cabina, le agradecemos enormemente que se dé tiempo para estar con nosotros a la diputada del Partido Local Futuro, diputada del Congreso del Estado, Tonantzin Cárdenas, y esto es porque ayer se dio a conocer que se presentó una propuesta para crear una comisión de la verdad o para la verdad en el Estado de Jalisco. Estos son esfuerzos de memoria, de recuperación digamos, de tratar de resarcir justicia para la sociedad civil, para comunidades, para pueblos que han padecido ciertos tipos de represión, especialmente en muchos casos violencia estatal. Y de esto vamos a hablar en esta tarde con Tonantzin Cárdenas. Bienvenida, Tonantzin, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer poder compartir el espacio con todas y todos ustedes. Y pues esperanzadas, la verdad, con esta iniciativa. Yo les digo mucho a las y los ciudadanos, ¿no? Eso es lo único que no nos pueden robar pues ciertos gobiernos, ¿no? Claro. Y pues felicitar principalmente la resistencia y abrazarla siempre de la sociedad civil organizada, porque al final pues es a través de ellas y ellos por quienes presentamos esta iniciativa y con quienes la construimos, como construimos gran parte de nuestro trabajo legislativo. Sí me gustaría nombrarles, claro, si me lo permiten, los representantes del Comité Coordinador del Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad del Estado de Jalisco, Adriana Sujei Cadenas Salmerón, a Gerardo Ramírez García, Sergio Gilberto Morales Hernández, a Marcela Romo Esparza y a Rafael Ortiz Martínez, que precisamente, por ejemplo, el señor Rafa es sobreviviente pues de la guerra sucia en su momento, ¿no? Entonces, que hoy nos permitan y desde esta diputación tengamos el honor de acompañar su resistencia para nosotros, pues nos permite seguirnos llenando de esperanza o de posibilidades de, sobre todo, pues de la no repetición. Este observatorio ciudadano fue el que te llevó la propuesta de presentar esta comisión de la verdad. Así es, y pues ya en construcción con la parte el coordinador legislativo de esta diputación, Alejandro Novia, y todo el equipo legislativo, pues hizo posible esta iniciativa y la presentamos también a compañeras y compañeros diputados de la coalición, y las y los firmantes también son Valeria Ávila, Tonatiuh Bravo, Candelaria Ochoa, Mariana Casillas, también Leonardo Almaguer, Itzul Barrera, también son pues firmantes de esta iniciativa. De esta iniciativa. ¿Qué es una comisión de la verdad, digamos, para el auditorio que a lo mejor la ha escuchado pero no está familiarizado con estos temas, Tonantzin? Yo le diría
eso es muy a título personal, pero es pues para mí un proceso de resistencia institucional necesario, ¿no? En América Latina se han utilizado justo en Argentina, Chile, después pues de gobiernos de dictaduras, ¿no? Exacto. Entonces, si bien no ha sido el caso, Ayotzinapa fue una comisión de la verdad también en nuestro país. Importante. Guerrero y Oaxaca también son experiencias estatales que han ocurrido aquí. Uh-huh. Y pues es un acto simbólico, no hay nada que se les pueda regresar a las víctimas o víctimas indirectas, pero yo considero que el Estado tiene una responsabilidad indispensable de no dejar de lado, que es el reconocimiento de la violación sistemática por parte del Estado a los derechos humanos, ¿no? Y no importa, bueno, sí importa, pero digo, estas comisiones no son para señalar a uno u otro partido político, va más allá de eso, ¿no? Es un proceso de reconocimiento a los derechos, y yo consideraría importante decir que pues es el reconocer la historia le permite a una sociedad evolucionar para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Y yo creo que eso es el gran aporte que a mi parecer Jalisco podría tener, digamos, una madurez social y política del reconocimiento a las fallas que se han dado sistemáticamente, ¿no? Los colectivos propusieron 5 temas fundamentales. Porque hay decenas de casos, ¿no? De represión en contra de comunidades. Podemos señalar, digamos, movimientos sociales, comunidades indígenas, incluso colonias o movilizaciones por algún tema. Por ejemplo, recuerdo una movilización en contra del macrobús y que fue reprimido el gobierno de Emilio González Márquez, el macrobús por la avenida Río Nilo, y fue reprimido puntualmente. Pero en este caso decidieron 5 temas. ¿Nos cuentas cuáles temas son, qué casos emblemáticos de represión se eligieron? Claro, y estos, como bien dices, pues siempre tiene que ver con la defensa de la vida, del territorio, del suelo, de la dignidad y en su profundidad, pues de todos los derechos humanos que nos pertenecen y medioambientales también, ¿no? Lo que esta comisión está proponiendo es la contaminación del río Santiago desde 1980 hasta la fecha, la comunidad indígena de Ayotitlán por también violencia y despojo desde 1963, la guerra sucia en Jalisco de 1965-1990, la crisis de personas desaparecidas, pues datadas al menos su avance desde 2006 a la fecha, las explosiones del 22 de abril de 1992 y hace un momento fuera del aire comentábamos pues el halconazo tapatío. La compañera Candelaria Ochoa en reiteradas ocasiones ha pedido que se vuelva a colocar el antimonumenta, ¿no? O sea, está retirada, es un pendiente brutal a mi parecer y sobre todo de estos gobiernos pues profundamente insensibles que ha caracterizado a Movimiento Ciudadano y al gobernador en turno, ¿no? Entonces yo creo que será una de las modificaciones positivas que podríamos proponer. Se pueden incluir todavía algunos temas, así es. Qué bueno es. Perdón. No, adelante. Qué buena noticia, es que estaba pensando, hay tantos que faltan todavía ahí. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, hay episodios de represiones masivas, ahorita que comentabas del halconazo tapatío, 5 de junio del año 2020 en el gobierno de Enrique Alfaro, decenas, casi 100 personas víctimas de desaparición forzada y tortura y malos tratos por parte de elementos de la Fiscalía. El caso de la represión contra la cumbre del Alco en 2004 acá en el centro de Guadalajara fue masiva el 28 de mayo. El caso también del 1 de mayo del 2012 en el marco cuando llegaba Peña Nieto y el gobierno, aquí hubo una represión masiva al frente del Expo Guadalajara también. Movimiento 132, ¿no? Exacto. Y
el tlajomulcazo famoso en el gobierno de Ramírez Acuña cuando detuvieron a centenares, casi 800,000 personas en una rave que estaban haciendo, detenidos de manera injusta. Es decir, casos de represiones masivas, claro, también podría hacerse como una... Como dices, es una lista interminable, pero por ejemplo, en mi opinión, creo que sería un tema muy importante. Jalisco vivió una insurgencia sindical en la década de los 70, muchísimas huelgas en el corredor industrial desde Ocotlán, El Salto y Guadalajara, y había listas negras en contra de trabajadores y líderes sindicales en las que no se les podía contratar, además de despedirlos y perseguirlos y de criminalizarlos. Y bueno, en fin, hubo, por ejemplo, esto es solamente un ejercicio de memoria, una represión en contra de trabajadores ferrocarrileros, pero masiva, brutal, creo que fue en el 57, 58, en fin, hay muchos casos. A lo mejor no se pueden profundizar en todos, pero probablemente sí se pueda quizás contemplar, digamos, en un panorama como una historia de la represión estatal y violencias gubernamentales en contra de la sociedad. Claro, porque la característica de una comisión de la verdad tiene que ver con delitos que se imparten desde el Estado hacia la ciudadanía, ¿no? Eso hay que puntualizarlo muy bien, y yo creo que sería de una gran avanzada, y yo creo que podría ayudarnos a vislumbrar esperanza en este gobierno que ha sido pues no solo caótico, sino pues un fracaso tras otro, ¿no? Y no es para un partido, o sea, va mucho, es más profundo que ello, ¿no? Es lo que se rompe con la sociedad y la confianza en las instituciones, y creo que una propuesta así puede regresarnos un poco de luz y de todo lo que se han llevado, pues, decisiones negligentes, violentas y represoras al final, ¿no? Es muy importante además porque por lo menos 3 de estos 5 casos que son los que va a investigar o se plantea que investigue la comisión siguen vigentes. O sea, la contaminación del río Santiago está vinculada con la crisis del agua que estamos viviendo ahorita. Obviamente la desaparición de personas, estamos en uno de los peores momentos desde el 2006 a la fecha, y también la violencia contra la comunidad nahua en Ayotitlán sigue vigente, y ataques recientes. Incluso los otros 2 temas también son más de memoria histórica, pero están vinculados con impunidad, la guerra sucia y todavía el ejercicio de la represión estatal hoy actual, y bueno, las explosiones del 22 de abril. Pero además de mantener viva la memoria, es que nos pueden ayudar a resolver también crisis, por lo menos 2 de las crisis más graves que tenemos ahorita, del agua y desaparición de personas, ¿no? Es el tema... Yo creo que el daño más profundo que se le ha hecho a la sociedad y a la democracia, pues, es la impunidad. Sí. La permanente impunidad a los actos de corrupción, y que no hay justicia, ¿no? O no hay culpables, o simplemente se van del Estado, del país, y no las personas que habitamos el territorio seguimos sufriendo las consecuencias, mientras estas personas que toman ciertas decisiones pues siguen en completa libertad y con la tranquilidad que le robaron a veces son cientos, miles de familias en Jalisco. Pues nunca dejaremos de hablar de quienes nos faltan, de quienes buscamos. Estamos hablando de al menos hasta mayo, pues eran un poco más de 16,000 personas desaparecidas en el estado de Jalisco. Lamentablemente estamos seguros que con el mundial una fiesta así pues incrementó lamentablemente las desapariciones en cada vez más menores de edad, ¿no? Son lamentablemente personas aún más jóvenes, y el crimen siempre evoluciona mucho más rápido de lo que lamentablemente las diversas fuerzas políticas tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo, ¿no? Así es. Vamos a ir a una corte de estación, Tonantzin, y regresamos contigo en esta charla para profundizar cómo sería ya la creación en específico de esta comisión de la verdad, qué posibilidades también hay de que avance ante, me imagino que el oficialismo tendrá un interés en que no prospere. Pero bueno, de eso hablaremos después de este corte de identificación de estación aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 en esta tarde de viernes 7 de julio, cerrando semana, y está con nosotros en cabina y le agradecemos enormemente el esfuerzo de estar presente aquí a Tonatzin Cárdenas, diputada del Partido Futuro, quien forma parte de este grupo de legisladores que retomó una iniciativa ciudadana para crear una comisión de la verdad. Ya nos explicaba qué es esta comisión de la verdad. Creo que lo podemos resumir en que se trata de investigar asuntos que tienen que ver con violencias estatales en contra de movimientos sociales, comunidades o la sociedad en general, ciertos sectores, por ejemplo, sindicales, defensores del territorio. Pero al hablar de comisión de la verdad y violencias estatales en general se trata de represión y para que no quede en términos como muy conceptuales, brevemente solo recordar casos, por ejemplo, en la Guerra Sucia, había casos en que algunos militantes de grupos guerrilleros eran detenidos, pero también otras personas que no participaban en los grupos guerrilleros y que eran detenidos, eran llevados a cuarteles militares, por ejemplo, al que está en Zapopan, a la base militar en Zapopan, se me escapó el nombre. La Mojonera, y ahí eran torturados no solamente con golpes brutales, sino que les hacían descargas eléctricas en los testículos, en los genitales, los metían en los excusados para tratar de ahogarlos en estos, pues, aguas evidentemente totalmente contaminadas, entre otras formas de represión. Tuve un amigo que ya falleció, Mario Cartagena, que fue torturado directamente por Miguel Nazar Haro, el jefe de la Dirección Federal de Seguridad. O sea, las técnicas de tortura han sido brutales en las que se ha aplicado. Estamos hablando de esto y quizás no tan brutales, pero muy semejantes, se repitió en el 28 de mayo, es decir, no tan lejos, y estas cosas siguen ocurriendo recientemente, porque hay que recordar que algunos defensores del territorio han sido asesinados brutalmente, desaparecidos y asesinados. De esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de temas de una comisión de la verdad, y hay muchísimas otras formas, acoso sexual, o por ejemplo las listas negras en contra de los trabajadores que, digamos, implicaron en esta insurgencia sindical en los años de los 70s, o también la persecución en contra de movimientos campesinos que han ocurrido a lo largo de muchos años aquí en Jalisco. Tonatzin Cárdenas, ¿qué posibilidades hay de que avance esta comisión de la verdad, de que verdaderamente se apruebe? ¿Cómo está, digamos, la correlación de fuerzas ahí en el Congreso? Yo por eso inicié esta entrevista diciendo la esperanza no me la van a robar. La esperanza. Porque, pues, ha sido muy frustrante, muy decepcionante encontrarnos con una bancada mayoritaria, con el del partido en el poder, pues profundamente insensible, ¿no? Que la verdad es que simula en muchas de las cosas, ¿no? Pareciera un día crees que avanzamos y cuando menos te das cuenta, ya te están cambiando un dictamen o están descafeinando algo o falta la palabra de los acuerdos tomados, ¿no? Entonces, me parecería, sí, francamente complicado que Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista, que ha votado sistemáticamente con ellos en esta legislatura, pues acompañen a una iniciativa como esta, ¿no? De reconocimiento de derechos humanos, que es algo que al parecer a ellas y ellos no tienen en el radar, no lo asumen y no les parece, o al menos en sus intenciones, pues sistemáticamente no ha sido importante más allá de acumular pues, ciertos likes en los temas que solamente a sus agendas les importan, ¿no? Y yo creo que ha habido poca capacidad desde el gobierno del estado para compartir el poder en términos democráticos, me refiero, ¿no? De compartir y de entender que quienes estamos ahí estamos representando la diversidad de la población y de sus intereses y de lo que piensa legítimamente, ¿no? Con quienes se identifica. Y a pesar de ello, pues creo que esperaríamos también que hemos encontrado mayor sensibilidad en las bancadas que hoy están representadas por el PRI y por el PAN, a pesar de que pues muchos de estos casos que se han nombrado, pues fueron participaciones de gobiernos con sus propios partidos, ¿no? Pero creo que en aras de
ver a una sociedad evolucionar, pues esperaría y hago un llamado en estos micrófonos pues a todas las fuerzas políticas a tener la sensibilidad, la responsabilidad, sobre todo pública, hacia con las víctimas y esperar que pues esto pueda ser una realidad en Jalisco, ¿no? También aprovechar para mandar un recordatorio, un respetuoso recordatorio al secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, para la publicación de la Fiscalía Especializada contra el delito de tortura, porque es algo que también está pendiente, ¿no? Y esta comisión, por ejemplo... Ya está aprobado y no se ha publicado. Así Exacto. Se llama Veto de Bolsillo. Sí. ¿No? Lamentablemente también nos hemos encontrado con esa práctica constante pues con el gobierno de Pablo Lemus. Entonces, sí... O sea, aprueban en el Congreso y ellos le dan largas y entonces la legislación no está vigente. Así es, ¿no? Mientras, el proceso legislativo, para quienes nos escuchan, pues el Congreso puede aprobar una ley por mayoría, por unanimidad, por como sea, pero si la aprobación te da o los votos fueron lo suficientes para su aprobación, el secretario general de Gobierno es el responsable de publicarlas y una vez que se publican en el periódico oficial de Jalisco, pues estas son leyes reales, ¿no? Entonces, mientras tengamos ese cuello de botella o no se respete la autonomía de los poderes y su propia división, pues también estamos incurriendo en una controversia constitucional. ¿En qué proceso está en este momento la propuesta de crear esta Comisión de la Verdad? Solamente, bueno, ya se anunció, ya pasó a comisiones, ya está dictaminada. ¿Cómo va? No, apenas al día de ayer la presentamos junto con los colectivos que fueron parte de su construcción, proponentes y parte de esta construcción. Será presentada en la próxima, seguramente en la próxima sesión ordinaria del Congreso. Se turnará a las comisiones correspondientes, posiblemente sea primero derechos humanos y algunas coadyuvantes, tal vez estudios legislativos, por ejemplo, y pues esperemos también con la verdad reconocer también el trabajo de la Comisión, especialmente de Derechos Humanos del Congreso, porque con ella, con el diputado Aurelio Fonseca, que es también de la bancada del PRI, pues hemos trabajado de dictámenes muy favorables y positivos en la materia del delito de desaparición, porque la comisión especial que tengo la responsabilidad de presidir, pues no dictamina. Entonces, proponemos, pero las otras comisiones son las que oficialmente dictaminan. Técnicamente, ya en la propuesta incluye cómo podría funcionar temporalidad, por ejemplo, equipo de trabajo. ¿Está detallado estos aspectos? Tendría que asignársele un presupuesto específico, y algo que también es importante y se discutió mucho con las y los compañeros promoventes de esta iniciativa es que no hubiera, como que en el afán, incluso fue una discusión en la presentación con los compañeros de la coalición, ¿no? En afán de que no hubiera conflicto de intereses, ellas y ellos pues decían, bueno, que los investigadores o quienes, o abogados específicos en derechos humanos, además, se den a la tarea, ¿no? Y precisamente la compañera Cande dijo, pues, ¿cómo no van a estar ahí, no? Y a mí me hizo todo el sentido del mundo. Dije, no, claro, o sea, los principales, creo, pues, observadores y juzgadores de estos procesos, pues, creemos que deberían ser ellas y ellos las víctimas indirectas o las defensoras y defensores de estas pues violaciones a los derechos humanos, o que quienes han acompañado diversos casos, ¿no? Entonces, o te iba a decir indirectas o directas, pues estoy pensando por ejemplo en Alejandra Cartagena, que creo que debería estar ahí. Tiene a su madre desaparecida y formó parte justamente de una familia que sufrió la represión durante la Guerra Sucia. Es decir, hay todavía víctimas que de viva voz podrían contar este caso, ¿no? Y desapariciones actuales también, personas, 16,000 víctimas que pues, están ahí latentes. El río Santiago también desde hace años, también los propios habitantes del Salto de Juanacatlán. Los compañeros de Juanacatlán. Exacto, denunciando la contaminación.
Sí, por supuesto. Entonces, y temporalidad sería una comisión temporal, me imagino. Habitualmente suelen ser así. Pues yo considero es hasta que se esclarezcan o que los archivos sean suficientes, ¿no? Como pasó en el caso de fue Ayotzinapa, me parece que una vez que se publicó el documento de fue el Estado, pues hasta entonces se dio por concluido, digamos, el trabajo de la comisión, ¿no? Entonces, pues una vez que los archivos sean suficientes y las víctimas estén, creo yo, conformes con la reparación de la memoria, pues será que pueda culminar los trabajos. Pero ahora esperar entonces que regresen de vacaciones los diputados. Quería preguntarte también, escuchamos hace rato la crítica de la compañera Mariana Casillas en medio de esta crisis del agua que se van de vacaciones. ¿Qué opinas tú de esas vacaciones del gobernador y del Congreso? Pues yo por mi parte, pues decir que el Congreso, las y los trabajadores, pues también por una parte son derechos ganados por los sindicatos, los contratos colectivos, ¿no? Y entonces, pues el Congreso en Jalisco tenemos la particularidad que no tenemos recesos, por ejemplo, como la Cámara, sesionamos, digamos, como la Cámara que tienen 2 periodos y un largo tiempo sin chamba. Sí, son como 4 meses por periodo, una cuestión así, y un verano como largo, ¿no? El Congreso del Estado de Jalisco pues tiene las vacaciones decembrinas, estas de verano, y pues es complejo, ¿no? Digo, habremos quienes no nos vayamos de vacaciones, pero sí, pues lamentable por las urgencias y la crisis que se vive, ¿no? A mí me pareció francamente... No puedo decir malas palabras. Sí, claro que sí. Si le dicen la chora también aquí. No, pues, o sea, digo, es una ofensa brutal para el pueblo de Jalisco que en medio de tanta angustia de las familias, tantas preocupaciones, pues el gobernador decida festejar su cumpleaños con vacaciones, ¿no? De 10 días, me parece, y creo que, ojalá todos los trabajadores de nuestro estado nos pudiéramos dar o se pudieran dar esa libertad cuando se les está cayendo a pedazos la economía familiar por falta de la responsabilidad institucional, ¿no? Y creo que también reiterar, ¿no? La verdad es que con mucha esperanza, pues creíamos que íbamos a tener esta semana un plan que analizar, ¿no? Dije, bueno, excelente, ¿cuáles vacaciones? Vamos a analizar 400 páginas para detallar... ¿Qué hizo la inteligencia artificial? Lo que venga, ¿no? Y digo, no, bueno, pues... Y es un diagnóstico, digo, ok, al fin llegó el diagnóstico, está bien, pero no puedes presentar un proyecto a un congreso para pedirle o sugerir una deuda más sin un proyecto financiero, sin proyecciones, sin qué implicaciones económicas y financieras va a tener una decisión de ese tipo para el Estado, en dónde van a ser intervenidas las obras, qué va a ser verificable, qué no, hasta dónde, cuándo, ¿no? Todas esas preguntas no tienen respuesta y pues tenemos un gobernador que decide tomarse unos días en medio de una situación como esta y muchas más, ¿no? O sea... Hablando justo sobre el plan hídrico, que evidentemente está entre comillas porque no es un plan todavía, es un diagnóstico, ellos mismos lo reconocen, pero sí lo que dicen es que necesitamos 42,000 millones de pesos. ¿Tú crees que la propuesta va a terminar en pedir que aprueben deuda pública? Pues yo no veo cómo no, o sea, como más. Claro, porque ¿no? es 25%, poco más, poco menos, probablemente 22% del presupuesto del Estado, ¿no? Y luego, además, no sé cómo comprometería las finanzas del Estado, como si tendríamos las condiciones para pagar una deuda así y cuándo. Porque la duplicaría, verdaderamente. Duplicaría la deuda que hoy tenemos y que pagamos permanentemente, ¿no? Entonces, pero ojo, ¿no? Yo creo que desde Morena o los partidos que llegamos con la coalición, pues hemos sido responsables y respetuosos de decir, vamos a analizar absolutamente todo y vamos a colaborar absolutamente en todo lo que sea necesario para darle tranquilidad y seguridad sanitaria a la gente, ¿no? Y reconocer sus derechos. Pero no podemos
permitirnos una vez más entregar un cheque en blanco cuando es evidente cómo se ha administrado económicamente o financieramente un organismo como el CIAPA, o las obras públicas que pues también tenemos que un día te proyectan 42 o 45 mil millones de pesos y pues en un año a lo mejor van a ser el doble, ¿no? Claro. 7.500 millones para revivir el río Santiago y pues estamos viendo que no supuestamente se invirtieron en eso. En fin, muchísimas gracias, Tonantzin Cárdenas, por estar con nosotros en cabina en esta tarde para presentar esta propuesta para crear una comisión de la verdad que investigue al menos 5 casos: las explosiones del 22 de abril, la guerra sucia que ocurrió entre el 65 y el 90, la contaminación del río Santiago a partir de 1980, la violencia y despojo en contra de la comunidad nahua de Ayotitlán, y también la crisis por desaparición de personas en Jalisco, que pues se fecha al menos de 2006 a estos años, y ojalá prospere. Ya más adelante estaremos en contacto contigo para que nos comentes cómo va este tema. Muchas gracias. Muchísimo gusto. ¿Querías enviar un saludo? Sí, por favor. Saludo a mi vecina Carmen Coronado, que tuve el gusto de conocer hoy. Hola Carmen, ya estoy acá y pues muy contenta de saludarles. Es muy fan de su programa, como yo y como muchas y muchos más que nos escuchan. Muchas gracias, Carmen, y gracias de nuevo, Tonantzin Cárdenas. Vamos a una pausa y volvemos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 de este viernes. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 en este viernes 17 de julio. Ya en los últimos minutos que nos quedan para cerrar el programa de este viernes y de la semana, le vamos a compartir información sobre la crisis por desaparición de personas. La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas mantiene abierta la investigación por la desaparición de 3 integrantes de una misma familia en Teocaltiche. Se trata de 2 hermanos y un sobrino cuyos casos, aunque están relacionados por el parentesco entre las víctimas, ocurrieron en hechos distintos. La titular de la Vicefiscalía, Blanca Trujillo Cuevas, informó que las 3 personas continúan sin ser localizadas y que las investigaciones avanzan bajo diferentes líneas de indagatoria. Según la vicefiscal, la primera desaparición ocurrió a principios del mes, cuando una de las víctimas salió de su domicilio a bordo de una moto después de recibir una llamada telefónica y comentó que acudiría a realizar un mandado, y desde entonces se desconoce su paradero. Los otros 2 casos se registraron 5 días después, aunque también en eventos separados. En ambos expedientes la Fiscalía tiene documentada la participación de sujetos armados durante la privación de la libertad de las víctimas. Como parte de las investigaciones, agentes ministeriales ejecutaron cateos en 3 inmuebles relacionados con los lugares donde fueron vistas por última vez las personas desaparecidas. Las diligencias fueron autorizadas por un juez de control y permitieron realizar trabajos periciales en busca de indicios que ayuden a esclarecer los hechos. Y en otra nota, los 2 hombres adultos rescatados junto con 2 adolescentes de una presunta casa de seguridad en Zapopan contaban con denuncias por desaparición, mientras que los menores de edad aún no habían sido reportados oficialmente, ya que su madre apenas se disponía a presentar la denuncia cuando el ejército notificó que habían sido localizados con vida. Esta, como la anterior, es una nota de los colegas de NTR. Este caso recuerda lo que fue gravísimo, el que comentamos esta semana, que estaban las personas prácticamente en grilletes, encadenadas como esclavos prácticamente. El fiscal Salvador González de los Santos precisó el día de ayer que las 2 víctimas adultas fueron privadas de la libertad cuando realizaban trabajos de reparación de un vehículo, motivo por el cual sus familiares ya habían iniciado los procedimientos de búsqueda. Dijo, había nada más 2 denuncias de desaparecidos, que son de los 2 mayores, que fueron privados de la libertad precisamente cuando se encontraban haciendo trabajos de reparación de un vehículo. De los 2 menores no existía denuncia, en virtud de que la mamá de ellos apenas iba a levantar la denuncia cuando fue informada por parte del ejército de que ya los habían localizado. El fiscal confirmó que los 2 adolescentes rescatados son hermanos y que las 4 víctimas fueron encontradas el domingo por personal del ejército al interior de un inmueble que por sus características es investigado como una presunta casa. Aquí le dicen casa de seguridad, es una casa de desaparición, una casa de violencia, de generadores de violencia. Durante la intervención, las autoridades localizaron 2 habitaciones adaptadas como celdas, grilletes, así como diversos objetos que presuntamente eran utilizados para torturar a las víctimas, entre ellos tablas, machetes,
y otros instrumentos. No obstante, no hubo personas detenidas durante el operativo. Ahora, con respecto a una segunda finca que fue ubicada a escasos metros de este lugar, y ahí es donde fueron asegurados, se recuerda, más de un centenar de equipos de cómputo interconectados mediante cableado industrial, pues el fiscal dijo que la investigación de esa finca quedó a cargo de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Explicó que tras el hallazgo, la Fiscalía de Jalisco notificó de inmediato a las autoridades federales debido a la posible relación del inmueble con delitos financieros, por lo que agentes especializados solicitaron las órdenes de cateo y encabezaron el aseguramiento de los equipos con apoyo de corporaciones estatales y federales. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables tanto de la privación ilegal de la libertad de los 4 víctimas como de las actividades que presuntamente se realizaban en ambos inmuebles. Y antes de irnos, luego de que se diera a conocer la desaparición de Alejandro de Anda, de 36 años, reportado como desaparecido el 7 de julio tras salir de su domicilio en la colonia Santa Rita en Zapopan, las autoridades de Jalisco lograron ubicarlo en Tamaulipas tras la colaboración emprendida con distintas autoridades del país. Eso es lo que dijo el fiscal del estado, quien descartó, por cierto, que se hubiera tratado de algún ilícito, convirtiéndose en un tema de ausencia voluntaria. Y finalmente, un hombre originario de Puebla, quien contaba con una ficha de búsqueda por desaparición, fue localizado sin vida, lamentablemente, al interior de un registro subterráneo de agua potable en la colonia La Calerilla, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. El hallazgo ocurrió sobre la avenida López Mateos, en su cruce con la calle Dos Ejidos y Los Pinos, donde autoridades de distintas corporaciones llevaron a cabo un operativo para recuperar el cuerpo y realizar las primeras diligencias ministeriales. Y ya con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes, en esta semana. La Universidad de Guadalajara está en vacaciones de verano, pero aquí vamos a seguir totalmente en vivo en Cosa Pública 2.0, así que lo invitamos a que nos acompañe el próximo lunes en otro análisis crítico de realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces. Hasta luego. Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.